Buenos días a todas y todos. Estamos emocionados de contar con su presencia en este primer evento de caso de estudio del programa de intercambio de conocimiento sobre el hábitat y vivienda en América Latina. También estamos muy contentas de tener con nosotros el señor Juan Manuel Patiño, presentando las experiencias y lecciones aprendidas en la transformación urbana de Medellín. Elegimos a Medellín como primer caso de estudio del programa, ya que muestra el impacto que puede tener el contar con un enfoque integral, así como la progresión y diferentes etapas por las que ha pasado la ciudad para llegar a donde están hoy. Entendemos que la transformación de una comunidad o una ciudad no ocurre de la noche a la mañana. El caso de Medellín nos proporciona un modelo instructivo y práctico para convertir una visión en resultados en el terreno, de intervenciones tácticas en espacios públicos a macroproyectos metropolitanos. Más adelante en el programa vamos a explorar otros casos de estudios de mejoramiento de asentamientos informales, donde vamos a profundizar en aspectos clave de este tipo de intervenciones, como los aspectos ambientales y sociales, el financiamiento de infraestructura y servicios básicos y la economía local. Ahora, regresando a Medellín, esperamos que disfruten la presentación de Juan Manuel y que sea relevante para sus trabajos. Después de la presentación tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Nuestro objetivo es que sea lo más interactivo posible y que todos aprendamos de esas sesiones. Gracias. Ahora es un gusto presentar nuestro panelista de hoy, Juan Manuel Patiño Marín. Juan Manuel es colombiano, arquitecto de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, magíster en planeación urbana de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y especialista en planeación urbano regional y medio ambiente de Universidad Nacional de Colombia. Se ha desempeñado como subdirector de planeación territorial de la Alcaldía de Medellín, subdirector de proyectos del área metropolitana del Valle de Aburrá y asesor en ordenamiento territorial para la Asociación de Áreas Metropolitanas de Colombia. Ha sido profesor de urbanismo en la Universidad Bolivariana de Medellín, profesor invitado en las universidades Javeriana y del Rosario en Bogotá. Actualmente se desempeña como jefe de gestión urbana de la empresa Metro de Medellín y profesor de posgrado de las universidades de Antioquia y EAFIT en Medellín. Luego de su presentación tendremos una sesión de preguntas y respuestas sobre el programa a cargo de Ani Gapian y Juliana de Mendiola Ramírez, especialistas urbanas del Banco Mundial. Juan Manuel, bienvenido. Adelante. Buenos días para todos. Pues primero agradecer al Banco Mundial por la invitación, un espacio pues maravilloso para compartir experiencias que espero a lo largo del programa sean muy enriquecedoras para todos. Y bueno, bienvenidos a todos a este espacio. Voy a tratar de contarles en muy corto espacio lo que se ha, digamos, lo que se ha hecho en Medellín y a partir de lo que hemos logrado, cómo estamos enfocados, digamos, a seguir en el camino, porque pues obviamente esto no es un proceso que ya ha terminado, es un proceso que lleva muchos años y como lo mencionó Ann ahorita, es un proceso que primero requiere mucho tiempo y mucha transformación, sobre todo desde el punto de vista cultural y social. Voy a proyectar y me confirman, por favor. Vemos la presentación, Juan Manuel, gracias. Entonces,
Listo, vamos a hablar un poco del contexto para quienes no conozcan Medellín. Medellín es la segunda ciudad en población de Colombia. Es una ciudad, ha sido una ciudad industrial, digamos, por excelencia. Su base económica ha sido industrial, básicamente. Está localizada en la zona centro-occidental de la ciudad. Es la capital del departamento de Antioquia y está conformada con otros 10 municipios en un área metropolitana. Estamos hablando de un territorio pues más o menos de 380 kilómetros cuadrados de extensión y tiene aproximadamente una población de más de 2.500.000 habitantes y conformada en un área metropolitana con más de 4 millones de habitantes. Estas son las características geográficas de nuestro territorio. Es un valle con unas condiciones topográficas bastante complejas y además de eso regado por una cuenca hídrica también bastante densa. Y miren la ocupación, aquí está la ocupación urbana que hemos generado durante su proceso. Básicamente esta ocupación se ha dado digamos, en el último siglo. Se ocupó casi toda esta cuenca y pues probablemente es una de las cuencas más ocupadas o más urbanizadas en Colombia. Esto lo hace bastante complejo porque, digamos, genera por términos geográficos una discontinuidad en esa estructura urbana en muchos casos. Esta es una imagen de la ocupación que se ha dado en ese valle del río y de las laderas, específicamente la ocupación que se ha dado como les digo, en el último siglo. Este es el río que además fue intervenido a mitad del siglo XX con una rectificación y canalización, y a partir de eso se fue urbanizando, sobre todo este costado occidental de la ciudad. Se conforma, como mencioné ahora, en un entorno metropolitano, está conurbado con 10 municipios. Esta es la estructura urbana, esta es la mancha urbana del Valle de Aburrá, y esta es la estructura político-administrativa. Este es Medellín y acá están los otros municipios con los que conforma el área metropolitana, que está constituida formalmente, pero su entorno metropolitano es mucho más grande porque está relacionada con el sector de Oriente. Primero, aquí está el aeropuerto internacional, y con el sector de Occidente, que es la salida hacia el puerto de Urabá. Este es el crecimiento de la población en la segunda mitad del siglo XX. Miren que básicamente lo que sucedió fue que la explosión demográfica se dio en esta segunda mitad del siglo XX, y estamos hablando de una población que al año 2000 estaba por encima de los 3 millones de habitantes. Y este ha sido el proceso de crecimiento urbano que se ha dado. Estas son las manchas de los 10 municipios en los años 50, hacia el año 50, y hacia el año 70 se dio un proceso grande digamos, de densificación que propició esa conurbación, y pues esa es la estructura, digamos, metropolitana que hoy tenemos. Ya posteriormente, en las otras décadas, en los años 80 y 90, se dio más la densificación interna del área urbana y la densificación de los bordes, que es básicamente los bordes y la suburbanización en el suelo rural. Esto es, digamos, el proceso que se ha dado en la segunda mitad del siglo XX y que, pues, de alguna manera nos llevó también a unas condiciones sociales y ambientales bastante complejas. Tuvimos un momento de crisis, probablemente ustedes han escuchado, fuimos una de las ciudades más peligrosas del mundo, además también con una intervención fuerte del narcotráfico. Tuvimos una decadencia de la industria y un traslado de la industria en muchos casos afuera de Medellín y afuera de Antioquia, y eso sirvió como
digamos, como mejor plataforma para que el narcotráfico pudiera insertarse en las comunidades. Tuvimos unos niveles de violencia altísimos y obviamente unos niveles de pobreza, una ocupación, como les mostré en mi crecimiento, en el borde, en la ladera, que ha generado bastante, digamos, impacto ambiental sobre estos territorios, pero también es mucha población la que se encuentra en zonas de alto riesgo. Y también hay un hecho que es importante: esta ciudad fue, digamos, floreciente en temas industriales porque existía un sistema férreo que atravesaba el Valle de Aburrá y que además comunicaba con los dos océanos, y eso permitía tener una accesibilidad muy importante sobre todo de materias primas y de producción que salía hacia los puertos. Este ferrocarril, este sistema férreo, deja de operar también, digamos, a mediados de los 80, a los años 80, y esto también incidió bastante en la decadencia industrial. Muy rápidamente les muestro las tendencias, las dinámicas que tiene nuestra población. Miren, por ejemplo, la distribución de la población por niveles educativos. Aquí estamos hacia el norte, aquí está Medellín, y miren la distribución por niveles educativos. Entonces, en la zona nororiental está la población con más bajos niveles educativos. Aquí estamos hablando porcentaje de educación básica. ¿Qué población solo llega a educación básica? Y miren que el norte, y esto va a ser recurrente en los otros mapas que veamos, la ciudad está dividida en dos y hay una segregación muy compleja, espacial y obviamente social. Y miren el porcentaje de educación universitaria el año 2009. Miren que toda la población que tenía niveles universitarios de estudio estaban hacia el sur. Y es una diferencia que se va a notar en todos los otros elementos que veamos acá. Miren, por ejemplo, la distribución de población por niveles de ingresos. Población, hogares con ingresos mayores a 2 salarios mínimos. Casi todo el mundo está en el sur. Y por el contrario, bueno, perdón, aquí hubo un problema en uno de los mapas. Y por el contrario, la población con ingresos menores a 1 salario mínimo están hacia el norte. Miren la relación del tamaño de hogares versus el tamaño de la vivienda. Cuartos por vivienda. Miren, siempre el tamaño de la vivienda más grande está en la zona sur, donde está la población con mejores ingresos, donde está la población con mejores condiciones, pero digamos el norte genera precariedades. Aquí hay un fenómeno, y es en los municipios hay zonas donde la vivienda es un poco más grande, y esto tiene que ver más con el mercado del suelo. El suelo es mucho más barato, probablemente es mucho más fácil acceder a una vivienda mucho más grande en los municipios. Y miren las personas por hogar, aquí ya son los niveles de hacinamiento, y miren en el norte cómo es, y obviamente en el sur, que las viviendas son más grandes, pues hay menos hacinamiento. Entonces, enfrentar esta crisis fue el punto más complicado de Medellín, y ahí es digamos el punto de partida y donde deberíamos entender por qué la transformación de Medellín. Primero nos enfrentamos a una crisis y tuvimos que hacerlo a partir de un cambio cultural, y esto es como el primer paso que es importante. Un primer punto esencial en esta transformación: el empoderamiento empresarial. Desde hace mucho tiempo, desde la década de los 90, tenemos un programa que es la Alianza Universidad Empresa Estado, donde las universidades, el Estado y el sector empresarial se unen para la formación, para el trabajo. Y esto era muy importante porque precisamente en los problemas que se habían dado en la actividad económica y la decadencia, digamos, de la base económica, estaba muy fundamentada en que se estaba mutando estas actividades económicas, estábamos buscando otra plataforma económica distinta, y por eso es tan importante esta relación. El otro punto importante es el empoderamiento de las instituciones públicas. Aquí hay un empoderamiento grande, hay entidades públicas. Aquí todavía los servicios públicos y el transporte público están en manos del Estado. Los propietarios de las empresas públicas de Medellín, que es la empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios, y los propietarios de la empresa de transporte masivo del Valle de Aburrá, que es el Metro de Medellín,
son públicos, son el municipio de Medellín en el caso de EPM y el municipio de Medellín y la gobernación en el caso del metro. Pero también hay empresas importantes, institucionalidades importantes que han aportado bastante a esta transformación. Primero, el área metropolitana. Aquí existe en Colombia la figura de área metropolitana, que lo que hace es conformar una institución administrativa que lo que hace es gestionar la planeación regional y metropolitana, pero además de eso, en el caso de Medellín, es autoridad ambiental y autoridad en transporte masivo. Esa institución es una, digamos, es una figura política importante porque está conformada, la junta directiva la conforman los alcaldes de los municipios y representantes de los consejos municipales, y además de eso, es una entidad que promueve el desarrollo en todos los municipios, un desarrollo armónico. Está la empresa de desarrollo urbano, que es ha sido la protagonista, probablemente al lado de PM y el metro, de la transformación grande que se ha dado en Medellín urbana. La Agencia de Cooperación Internacional, que también ha gestionado bastante, sobre todo el tema de atracción de inversión. Digamos, tienen mucha incidencia también en lo que ha pasado en la base económica, y hay algunas instituciones del nivel municipal que se enfocan en puntos importantes, como el caso de la Agencia de Paisaje y Patrimonio, que vela por todo el tema de la estructura del espacio público y de la protección del patrimonio y del paisaje como parte del patrimonio de Medellín. El Instituto de Vivienda de Medellín, encargado de la gestión de la vivienda social, y hay instituciones como Sapiencia, que es encargada de la agencia encargada de la educación en Medellín. Entidades también como Plaza Mayor, que tienen que ver mucho con esa atracción y con esa gestión e internacionalización de nuestra ciudad. Otro tema de empoderamiento importante ha sido el de la formación política. Nuestro consejo tiene un nivel, digamos, académico, por lo menos comparado con muchas ciudades del país. Tenemos concejales con un nivel académico y una capacidad técnica muy buena. Eso ha sido un proceso también, son gente que se han ido formando desde, y lo vamos a ver enseguida, desde procesos de formación ciudadana que se dieron desde los años 90, y hoy muchas de estas personas hacen parte del Consejo de la Ciudad. Hay mesas de trabajo con los organismos, con los entes no gubernamentales. Existe en el Consejo un observatorio de políticas públicas. Se han constituido también veedurías ciudadanas para procesos, digamos, de gobierno, pero también para proyectos. Y hay una política de transparencia, una política pública de transparencia y probidad. Bueno, instituciones públicas como EPM, que es un grupo empresarial propiedad del municipio de Medellín y que de alguna manera es quien ayuda a ese financiamiento de gran parte de la infraestructura que se construye en nuestra ciudad. EPM es propiedad del 100% pública, propiedad del municipio de Medellín. Y lo mismo el Metro de Medellín, que ya lo mencionaba, es una entidad 100% pública, propiedad de Alcaldía de Medellín y Gobernación. El sistema de transporte masivo, que vamos a ver que hace parte también de esta transformación, es un sistema de transporte que se ha ido construyendo precisamente por la necesidad de movilizarnos en un territorio, primero conurbado de tantos municipios, pero también con unas condiciones geográficas bastante complejas, y por eso la diversidad de modos de transporte y de tecnologías. Entonces tenemos metro, tenemos cable, tenemos buses articulados, tenemos sistema de bicicletas públicas, tenemos tranvía, y además de eso también tenemos flota de buses alimentadores al sistema masivo. Hay otro tema que es importante en el proceso para enfrentar la crisis, y ha sido la formación ciudadana a partir de la cultura metro. La cultura metro busca de alguna manera generar confianza y sentido de pertenencia y relacionamiento positivo de la comunidad mediante las acciones intencionadas, o sea, buen uso y cuidado de lo público. Esto es bien importante porque casi que la sostenibilidad de nuestro sistema de transporte ha dependido de que la comunidad cuide y proteja nuestro sistema de transporte. Y eso ha sido una práctica muy interesante y, digamos, una buena práctica de formación ciudadana para cuidar lo público. ¿Por qué cuidar lo público? ¿Por qué es tan importante para nosotros? Y vamos a ver ahora la transformación de Medellín después de la crisis y de la violencia que tuvimos,
se dio fundamentalmente en el espacio público y en las edificaciones públicas. O sea, la infraestructura pública casi que ayudó a la reivindicación de la ciudadanía, obviamente acompañado de esta formación de la que estamos hablando, de la formación ciudadana, pero la reivindicación precisamente de la ciudadanía. Hubo momentos en los que no podíamos salir a los espacios públicos porque había el peligro de que explotara una bomba, había el peligro de que hubiese una balacera. Entonces ya todo el mundo a finales de los años 80 tenía temor de estar en el espacio público, de estar inclusive en bares y sitios nocturnos, porque podían haber allí ingreso de personas violentas a acabar con todo el mundo allí. Entonces había un temor por estar en lo público, y creo que parte de esa reivindicación tiene que ver con que se reivindica el espacio público y el edificio público como representación de esa ciudadanía. Entonces hay una formación ciudadana importante para la planeación, hay una formación importante de la ciudadanía para hacer control político al alcalde y al consejo. Se crea la manera de hacer presupuestos participativos, y también se promueve la participación en la gestión de proyectos. Se enfrenta también la crisis a partir de la planeación y los proyectos de ciudad. Entonces, en el año 97 se formula el primer plan estratégico de Medellín, y esto es interesante y es un hito importante, es porque este plan fue un plan de iniciativa de la sociedad civil. Después de la crisis, no solo la crisis económica, sino también la crisis social e institucional pública, este plan llega como la propuesta desde la sociedad civil, pero también desde el Estado, por una ciudad distinta. Aquí quiero destacar dos cosas. La ciudad educadora, esto es muy importante, y miren que estamos hablando de ciudad metropolitana. Las políticas sociales y cultura. Y aquí hay una cosa importante, y es la participación. Entonces, este plan inclusive se refleja mucho después de que se formula en muchos de los programas de gobierno de alcaldes siguientes después de este plan. Muchos de estos programas se reflejan en esto. Aquí también aparece una cosa que es importante, y es que tenemos el primer modelo de ordenamiento territorial municipal. Coincide también con la formulación del primer plan de ordenamiento en Colombia para los municipios, y hay un modelo de ciudad en el que se apuesta, digamos, una ocupación mucho más sensible con el tema ambiental, pero también mucho más enfocada a la recuperación de lo que ya teníamos. A principios del siglo XX, en la primera década, se formula también las directrices metropolitanas de ordenamiento territorial. Hay un proceso de planificación metropolitana importante, con mucha incidencia en los municipios, y que de la mano del municipio principal, Medellín, y de la mano de la gobernación, se gestionan proyectos de interés de todas estas escalas. Se crea la comisión tripartita en ese momento entre Medellín, área metropolitana y gobernación, de tal manera que se puedan trabajar en proyectos comunes. Se formula también en esta primera década del siglo XX el plan maestro para la expansión del sistema de transportes, el plan maestro del metro Confianza en el Futuro, y allí se programan muchas de las líneas de transporte que luego en las siguientes décadas se han estado construyendo, y en la que seguimos en ese proceso en este momento. Y a finales de la primera década también de este siglo, se formula el Plan Director Bio 2030. El Plan Director ya trae reflexiones muy importantes en materia ambiental, sobre todo en los ámbitos de entenderle el territorio con unos ámbitos completamente distintos, como el río, como la ladera, y ese Plan Director, que se aprueba en el año 2011, hace parte y complementa todo ese proceso de planificación metropolitana que se ha dado. Luego, entonces, en eso y en ese mismo periodo, en ese mismo proceso entre los años 90 y la primera década de este siglo, empieza la transformación del territorio, que está muy fundamentada en la transformación ciudadana, pero también con mucho impacto en ese momento para las necesidades que tenía la comunidad, y aparecen los proyectos de equipamientos públicos. Por eso mencionaba que ahora la reivindicación era muy importante en función de lo público. Entonces aparecen
las infraestructuras deportivas, los colegios, las infraestructuras de bibliotecas, los parques para recreación. Un equipamiento que es muy importante y es fundamental en la transformación social de Medellín son las guarderías o los jardines infantiles para atención a la primera infancia, y un tema también que tenía que ver con la institucionalidad pública y el control de los territorios, y se crean también estos equipamientos públicos de seguridad. El espacio público, como menciono, fundamental en esa transformación, es casi que el espacio donde se reconstruye el ciudadano que de alguna manera se había ido perdiendo en la época de violencia, y las intervenciones importantes para recuperar la memoria histórica de la ciudad, recuperación del centro de la ciudad, la creación de Plaza Botero y la creación del museo, que es importante en esa transformación del centro, la construcción y la complementación del centro administrativo, espacios públicos como Plaza de la Luz, que era la antigua plaza de mercado y que hoy hace parte, digamos, de uno de los referentes importantes de espacio público, la construcción de Plaza Mayor y todo este entorno, digamos, que tiene un enfoque más internacional, y la recuperación de espacios tradicionales públicos. Esta es una de las estrategias también importantes, la recuperación de zonas que no solo eran zonas de condición de riesgo ambiental importante, sino también la población que estaba asentada allí. El Cerro de Moravia fue el basurero por muchísimos años en Medellín, y que se pobló, miren en la foto de arriba, es el cerro como estaba poblado, y a partir de los años de la primera década de este siglo empezó el reasentamiento de esta población y la recuperación de este cerro. Aquí hubo un proceso de formación ciudadana muy importante, sobre todo en el tema de manejo de jardines y digamos, con las comunidades, sobre todo con las madres cabeza de familia, que en muchos casos pasaron a trabajar con el jardín botánico en la recuperación de los jardines de la ciudad. Este es el cerro como lo tenemos. Ese es el cerro que estaba lleno de viviendas, y esto es un cerro textualmente de basura que está ahí abajo todavía en descomposición, y que lo que se hizo fue reasentar la población precisamente que estaba y convertir esto en un espacio público, que digamos un espacio más paisajístico que público, porque la intención es que todavía la gente no ingrese a estas zonas por su condición. El desarrollo de vivienda, la vivienda en el mejoramiento de barrios en muchos de los sectores, en ubicación de barrios que estaban viviendas asentadas al borde de quebradas, la accesibilidad a barrios o la construcción de vivienda en nuevas áreas de desarrollo, el mejoramiento de barrios como Moravia, por ejemplo, este es uno de los equipamientos en el barrio de Moravia. Y también una estrategia importante, la renovación en zonas industriales que ya estaban en desuso. Esta es la antigua siderúrgica, donde se desarrolla un plan parcial, y allí, a partir de ese proceso de planificación y de reparto de cargas y beneficios, se construyen espacios públicos, se construye vivienda, pero también se construyen equipamientos como el Museo de Arte Moderno de Medellín. La inserción de los corredores de transporte también es fundamental en esta transformación, porque ha transformado los territorios y genera espacios públicos. Las mismas estaciones se han ido convirtiendo en centralidades donde se accede a bienes y servicios en barrios donde inicialmente no habían muchas actividades para acceder. Y esta es la transformación que se ha ido dando. Voy a pasar rápidamente. Este es en otro punto de la ciudad y donde se insertó una estación del cable. Este es en otro punto de la ciudad donde se insertó el tranvía de Ayacucho. Miren que hay intervenciones en el espacio público que tienen que ver mucho con esto cultural, y ahorita lo vamos a ver con Cultura Metro. Los espacios públicos culturales de la ciudad. La conversión de equipamientos que simplemente eran cerrados, eran guetos dentro de los barrios, que eran los repositorios de agua, que siguen siendo repositorios de agua, pero que se han convertido en espacios lúdicos para la comunidad. O sea, la comunidad hace parte ya de estos equipamientos, a pesar de que siguen prestando el servicio de repositorios de agua. La comunidad los aprovecha como espacios públicos, pero también se empodera y los protege. Estas son lo que llamamos las UAS, unidades de vida articulada, que son precisamente esos parques
en torno a estos tanques de agua. Luego pasa una cosa y es la transformación institucional, que es fundamental. La transformación institucional tiene que ver también con la manera de enfrentarse a los proyectos. Los PUI, que son un referente importante de Medellín, los proyectos urbanos integrales, logran una metodología de articulación interinstitucional para gestionar un territorio. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que ya no es la Secretaría de Educación construyendo un colegio de manera independiente por allá, que es la Secretaría de Cultura construyendo una biblioteca, que es la Secretaría del Medio Ambiente mejorando las condiciones ambientales de un sector, sino que aquí es importante la articulación institucional y la gestión pública para apostarle a un territorio específico y transformarlo. Ese es el caso de los PUI, y que además tienen un proceso de participación con las comunidades donde se identifican problemas y las oportunidades para ese desarrollo en torno a ellas, que además de eso se participa con imaginarios inclusive desde los niños que pueden imaginarse cómo sería su territorio, cómo quisieran ese territorio donde viven, y también una participación de la comunidad en la construcción. Esto también es importante, y es la comunidad se inserta en la construcción de los proyectos públicos. No solo los hace suyos porque son parte de su territorio, sino que también en muchos casos hacen parte de su trabajo en el día a día. Y luego la activación de todos estos espacios, la apropiación de la comunidad en todos estos espacios. Aquí también hay algo importante, y es un modelo de gestión pública importante, la planeación articulada del presupuesto público, la eficacia, eficiencia y efectividad de este presupuesto en el desarrollo, la transparencia, y esto obviamente implica una rendición de cuentas, y la participación ciudadana en ese control a esa rendición de cuentas. Estos son los ingresos públicos que EPM le transfiere anualmente. Estos son los últimos años que le ha transferido al municipio de Medellín y con los que se gestiona el territorio. Digamos que y esto también es importante como buena práctica, y es que uno ve en América Latina normalmente en los años 80 y 90 las entidades públicas, los entes territoriales, casi todos vendieron las empresas prestadoras de servicios públicos, o sea, las privatizaron. En el caso de Medellín se han mantenido públicas, y eso ha sido parte de las rentas que recibe el municipio para la gestión pública que tiene. Entonces miren porcentajes de esos excedentes financieros con respecto al presupuesto del municipio. Estamos hablando en billones de pesos, 5 billones de pesos, y el 17% son ingresos solamente que el EPM le pasa como excedentes al municipio de Medellín. El sistema actual de transporte masivo, que implementa el tema de cultura metro, que se traduce como construcción de modos de relacionamiento positivo con nosotros mismos, con las otras personas y con el entorno. Esto es lo que busca la cultura metro, y de alguna manera le apuesta al entorno cuidado, que es el cuidado del territorio, la gestión integral de proyectos, y es la participación de las comunidades en los proyectos, el modelo de servicio, y es cuál es el servicio, y por eso tenemos, por ejemplo, como reglamento del usuario, cuáles son los servicios mínimos que el sistema de transporte debe cumplir, y cuáles son los compromisos de la comunidad para participar en este proceso. Todo el tema de gestión social, educativa y cultural, hay una programación cultural permanente en nuestras infraestructuras, y hay un tema de conocimiento que tiene que ver con la formación de proveedores, con la formación de personas para gestionar el transporte público, y van a ver ahorita, eso nos ha llevado inclusive a crear patentes de repuestos, por ejemplo, para el sistema metro, que había que importar y que ya con la empresa local se han ido construyendo. Entonces, estas líneas de acción se enfocan a la organización del territorio, a la transformación territorial, a minimizar los impactos de los proyectos, a una comunicación social muy asertiva con la comunidad, y a la participación ciudadana y a la pedagogía social para construir ciudadanos, como mencionaba. Entonces, tiene que ver mucho con los proyectos, como la gestión social en la fase de proyectos, que busca mitigar impactos y potencializar el capital social y la corresponsabilidad ya en el proyecto en operación.
obviamente la operación y la promoción de la cultura, no solo la cultura ciudadana, sino también la cultura y la educación en torno al sistema. Y como les mencionaba, la formación de esos emprendimientos o inclusive el trabajo conjunto con la empresa privada para crear empresas que de alguna manera puedan abastecer el sistema de transporte. Ya les mencionaba, hemos creado cerca de 53 prototipos que nos ayudan a la operación y mantenimiento del sistema. Los retos, entonces la gestión territorial y el financiamiento para nosotros es fundamental. Hay un modelo de ocupación que se define por ámbitos para poder intervenir los territorios de acuerdo a esas características de los ámbitos, el río, la ladera y el borde y la transversalidad. Y a partir de eso hay unos proyectos, los macroproyectos urbanos de intervención. Por ejemplo, el río en Medellín es fundamental porque es donde está la zona de renovación urbana. Medellín no tiene suelo para crecer. Y a partir de estos macroproyectos se desarrollan proyectos puntuales que hacen parte como el detonante de esta transformación en la renovación, como por ejemplo Parques del Río en el caso de los macroproyectos del río, que es una transformación de ese territorio, el acercamiento a un elemento tan importante como el río y la generación de nuevo espacio público en esta zona. La transformación de territorios y renovación con apuestas muy puntuales, como el caso del Distrito de la Innovación, donde se promueve el asentamiento de industria tecnológica y de procesos de innovación industrial que están en torno a nuestra universidad estatal, que es la Universidad de Antioquia, la universidad departamental, y toda la transformación que se da en esta zona. Y la construcción de nuevos corredores de transporte que de alguna manera empiezan a dinamizar y a promover la movilidad sostenible en nuestro territorio. Los bordes también, las zonas de borde que tienen gran parte de los barrios de mejoramiento integral importantes de la ciudad, casi todo el mejoramiento, yo ya les mostré en las dinámicas sociales que tenemos, casi todos los barrios más vulnerables, con población más vulnerable, están en los bordes, y de alguna manera estos proyectos, macroproyectos, buscan también la intervención con espacios públicos y equipamientos, la recuperación de la memoria histórica, como en el caso del patrimonio arqueológico, y también la promoción social de áreas para ecohuertas y este tipo de cosas que de alguna manera nos ayuden también a proteger el crecimiento urbano sobre la ladera. Los retos de financiamiento de lo público, y aquí hay una apuesta grande por generar instrumentos de financiación que nos permitan seguir construyendo parte de esto, porque gran parte, digamos, dependen mucho de los recursos públicos, pero aquí en el plan de ordenamiento territorial se ha tratado de implementar todos los instrumentos que permitan el financiamiento de la infraestructura pública, en el caso de espacio público, el caso de las cesiones o obligaciones urbanísticas, el reparto de cargas y beneficios en planes parciales, por ejemplo, la compensación por proyectos de infraestructura, en algunos casos la generación de espacio público, en el caso de sistemas de transporte, por ejemplo. Obviamente los recursos excedentes de PM que también han servido para toda esta construcción de espacio público, el aprovechamiento económico del espacio público, y este muy especial para el tema de la operación del espacio público, y la participación de privados en figuras como las áreas de revitalización económica en esa gestión. En el caso de los equipamientos también tenemos obligaciones urbanísticas o excedentes de PM o reparto de cargas y beneficios en planes parciales. Esto ayuda a la construcción de estos. En el caso de la protección ambiental en el borde, pago por servicios ambientales o sobretasa ambiental, y la transferencia de derechos de construcción como una de las figuras que permite el financiamiento de estas áreas. Para proteger el patrimonio también hay otros instrumentos asociados a la transferencia de derechos de construcción, obligaciones urbanísticas también que podrían destinarse a esto, o recursos de cultura nacional. Y por otro lado, para el transporte público, cómo financiar también parte de esas infraestructuras complementarias que se requieren para el transporte público. Entonces hemos revisado muchos de los instrumentos en este momento para uno de los corredores nuevos que estamos construyendo. Se están implementando varias de estas figuras de instrumentos de financiación. Esa es como la búsqueda en este momento. Aquí termino como conclusión, pues, y
insisto, desde el principio, lo que hemos mencionado, nuestra transformación va inicialmente desde la base social, cómo transformar las comunidades y las comunidades para participar, las comunidades para proteger, y por otro lado, la transformación institucional que se requiere para esto. Y además de eso, pues el tema de planificación y gestión de los proyectos. Yo dejo ahí mi presentación y estaré atento a las preguntas. Muchas gracias. Gracias a nuestro panelista. Ahora damos paso a Juliana de Mendiola Ramírez y Ani Gapian, especialistas urbanas del Banco Mundial, para presentar las próximas sesiones del programa y moderar una sesión de preguntas. En este momento habilitaremos el módulo de preguntas y respuestas Q&A. Juliana y Ani, bienvenidas. Muchísimas gracias y gracias a Juan Manuel por una presentación tan interesante y con tanta información. Creo que todos aprendimos mucho. Estoy viendo el chat y veo algunas preguntas, así que voy a empezar. Veo una pregunta de Esteban que dice: es muy interesante el proceso de participación ciudadana que se ha generado en Medellín. Quisiera conocer si en estos procesos se han considerado los postulados de derecho a la ciudad como una de las estrategias de sostenibilidad. Claro, precisamente, es que precisamente la participación y todo este tema de reivindicación del espacio público y reivindicación del edificio público tiene que ver con eso, con el derecho a la ciudad. Parte de ello tiene que ver también con el transporte público, y es gente que vive en zonas muy periféricas que se demoraba 1 hora o hora y media para llegar al centro de la ciudad, acceder a bienes y servicios. Con el sistema de transporte como llega allí, es de alguna manera abrir la oportunidad de que la gente pueda moverse por la ciudad fácilmente. Pero sí, la idea es todos los procesos participativos que se han dado, por lo menos los territoriales, tienen un enfoque de, claro, el derecho a la ciudad. Gracias, Juan Manuel. La siguiente pregunta es de César y pregunta: ¿cómo se generó la empresa y quiénes la constituyen? ¿Cuál de las empresas? Me gustaría que él me responda porque mencioné varias empresas. Entonces, no sé de cuál empresa está hablando. Si nos puede precisar, la respondo ahorita si quieren. No sé si es la empresa Metro. La empresa Metro y la empresa EPM. Sí, la empresa Metro. Ah, ok. Metro de Medellín. Metro se creó como una entidad pública completamente, es una empresa industrial y comercial del Estado, y tiene, digamos, tiene estatuto propio de contratación y, digamos, tiene una condición que puede gestionar mucho más ágilmente los procesos de contratación, pero es una empresa eminentemente pública. Se creó entre la gobernación, entre la Asamblea de Medellín y el Consejo de Medellín, crearon la empresa Metro de Medellín, y a partir de esto, la empresa se creó hace más o menos 30 años, desde hace 25 años operamos el sistema de transporte masivo, 26 años, del Valle de Aburrá. Gracias. La siguiente pregunta es de Mónica Ramírez y pregunta si puedes explicar algunas de las figuras y mecanismos de financiamiento, como por ejemplo obligaciones urbanísticas, reparto de cargas, etcétera. Bueno, los instrumentos de financiación, sobre todo los del ordenamiento territorial, están definidos en Colombia por la Ley 388 y sus decretos reglamentarios y leyes complementarias. Ahí se estipula que hay un principio de la ley que es el principio de reparto equitativo de cargas y beneficios, y es: a mayores aprovechamientos, pues tendrá que haber unas cargas que compensen esos aprovechamientos que se dan en las edificaciones. Entonces, en los planes de ordenamiento, en el caso de Medellín, el plan de ordenamiento territorial define unas sesiones urbanísticas, que son las obligaciones urbanísticas que se dan para espacio público o para equipamiento, y esas sesiones urbanísticas se pueden recibir de dos maneras: o mediante el reparto de cargas y beneficios en un plan parcial, como les mostré el Museo de Arte Moderno en la renovación de la antigua industria siderúrgica,
¿qué es lo que hacen? El mismo urbanizador y desarrollador construye los edificios, pero también construye el espacio público y el equipamiento y lo entrega a título gratuito al municipio. O por el contrario, hay unas áreas que ya están consolidadas que no tienen un instrumento de planificación como plan parcial que haga un reparto de cargas y beneficios. Entonces ese pago de obligaciones o de asociaciones públicas lo tienen que hacer en dinero. Eso se va a una bolsa que es el fondo de cesiones y obligaciones del municipio y con eso se utiliza para construir los equipamientos y los espacios públicos que están definidos. Gracias. Tenemos otra pregunta de Vanessa bueno, primero te agradece y luego dice, ¿cuál ha sido la clave del éxito para que los proyectos sean de ejecución de largo plazo y superen las administraciones? Primero, digamos, un compromiso también de los gobernantes por terminar las obras. No es un asunto de ego político, es un asunto de necesidad de la región y de la ciudad. Entonces, primero ha habido compromiso. Segundo, el control que mencionaba yo desde las comunidades, o sea, que hay un control político desde el consejo, hay un control de las comunidades por los proyectos y por otro lado, digamos como la bondad que se muestra en los proyectos, o sea, para un político no debe ser, digamos, difícil entender que un proyecto puede ponerle, por ejemplo, el tranvía de Ayacucho se construyó durante 3 periodos de gobierno y obviamente réditos tienen todos los alcaldes a los que les tocó, desde el inicio con uno de los alcaldes en el año 2009 hasta el alcalde que lo inauguró, que fue en el año 2016. Entonces, miren que hay proyectos que son de largo plazo, de largo aliento. Y lo segundo tiene que ver con la institucionalidad encargada del proyecto. Miren que por eso las instituciones descentralizadas son tan importantes. En el caso del Metro de Medellín es el encargado de los sistemas de transporte. Entonces un tranvía como el de Ayacucho se empezó a construir por el metro y es la misma entidad la que lo está construyendo desde el año 2009 hasta que lo entregó. Y ahí por ahí pasaron 3 alcaldes que fueron miembros de la junta directiva. Entonces, digamos que también tiene que ver con el empoderamiento institucional para gestionar los proyectos que están en manos de ellos. Muchas gracias. Edwin Molina pregunta sobre la rendición de cuentas y el uso de ingresos, ¿con qué frecuencia se realizan y quiénes participan? En la rendición de cuentas se hace anual, todo como el presupuesto es anualizado, todas las rendiciones de cuentas de las alcaldías, las gobernaciones, de la alcaldía de la gobernación, de las entidades públicas se hacen anualmente y participa la ciudadanía, o sea, es una convocatoria pública donde se hace rendición de cuentas. En el caso del Metro de Medellín, por ejemplo, hay hace un evento anualmente que se llama Memoria de Sostenibilidad y ahí cuenta exactamente qué es lo que se hizo, inclusive se mide exactamente cuáles fueron los impactos buenos que tuvo el sistema de transporte en el territorio, cuántas emisiones se dejaron de emitir por los sistemas que están rodando hoy con tecnologías limpias, cuántos accidentes se minimizaron por el hecho de que ya haya sistemas de transporte masivo. Entonces, hay una memoria de sostenibilidad que se hace cada año, pero además de eso, el municipio y el consejo exige rendición de cuentas al alcalde anualmente. Perfecto. Creo que tenemos tiempo para una pregunta más de Airo que pregunta, quisiéramos saber si existe algún compendio de datos de percepción social respecto a las intervenciones realizadas. Sí, hay muchos. De hecho, aquí hay un seguimiento, unas veedurías que tienen información. Por ejemplo, aquí hay una información muy interesante que es de Medellín Cómo Vamos, que hace evaluaciones y hacen, digamos, recogen con encuestas percepciones de las comunidades. Sí hay información tanto en las entidades que hacen los proyectos como también en veedurías y en seguimientos que se hacen por fuera del ente público.
Creo que nos da tiempo para una más. Marina Muñoz pregunta, sobre la participación ciudadana, ¿han desarrollado sistemas de monitoreo y evaluación para medir los grados de participación y áreas de oportunidad? Sí, a ver, en el caso del sistema de transporte, nosotros tenemos la manera de medir la participación y tenemos un seguimiento, como les mostré. Por ejemplo, la participación se hace desde antes del proyecto, durante la ejecución del proyecto y durante la operación del proyecto. Entonces, recogemos información en cada una de ellas y sabemos exactamente, por ejemplo, hoy tenemos un proyecto que está apenas digamos, en planificación y gestión para empezar a construir, que es el metro de la 80. En ese proyecto se puede hoy saber cuánta gente ha participado en los procesos de socialización hasta hoy. Y seguimos midiendo todo ese proceso continuamente hasta el momento en el que esté en operación. Inclusive hay una operación que se llamamos Marcha Blanca, y es la operación instructiva, donde se forma la gente, donde se educa a la gente, donde se le va diciendo a la gente, inclusive esa marcha blanca no tiene cobro. O sea, la gente se puede montar al sistema de transporte de manera gratuita mientras aprende a convivir con el sistema, a manejarlo. Entonces, toda esa gente en la que participa desde el previo hasta la operación se contabiliza e inclusive se valora y se evalúa exactamente esos procesos de participación. ¿Te da para otra? Tenemos una más en el chat. Dice David Cotier la pregunta, ¿quién es el dueño de la vivienda social y quién provee mantenimiento a estas viviendas? Bueno, quiero aclarar que aquí no tenemos mucho vivienda social en arriendo. Es muy poca la que tenemos, pero está promoviéndose en este momento proyectos de vivienda social en arriendo. Pero lo que sí es cierto es que la gestión de la vivienda social, sobre todo de la de interés prioritario, es exactamente de la empresa, del Instituto de Vivienda, del INVIMED. Es la empresa encargada de gestionar los subsidios de vivienda que tiene el gobierno nacional, algunos subsidios que tiene el municipio, y de seleccionar las familias que califican a esos subsidios, pero también de gestionar los proyectos. Aquí en Medellín hay una cosa muy puntual, y es que la vivienda social es una obligación también de los proyectos inmobiliarios. Entonces, gestiona también con de la mano del Departamento Administrativo de Planeación, gestiona con los desarrolladores inmobiliarios la construcción de esa oferta de vivienda social que hay que construir por la obligación que se tiene. Muchas gracias, Juan Manuel. Le paso la palabra a mi colega Ani para unas últimas palabras y un mensaje de cierre. Gracias. Gracias. Gracias a Juan Manuel por la presentación y la discusión súper interesante. Gracias. Me gustaría agradecer a todos y todas nuevamente para su participación. Es maravilloso ver en el chat los participantes de Ecuador, de Paraguay, de Chile, de Perú y otros países. Esperamos que los enfoques integrales y progresivos implementados en Medellín y las lecciones aprendidas sean relevantes para sus proyectos y programas en toda la región. Si hay algún área o tema que te gustaría ver en el programa Profundiza, por favor escribas en el chat o nos envías un correo electrónico. Nuestra información de contacto está en la parte interior del anuncio del evento. La próxima sesión será el 19 de mayo con el estudio de caso de subsidios directos a hogares por CONAVI en México. Nos vemos. Gracias. Luego, gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego.